entonces dar inicio al debate. El señor citante, senador Alfredo Rangel, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de los viceministros de Defensa y de Relaciones Exteriores y lamentar una vez más, como ha sido ya costumbre, tanto acá en la Comisión Primera como en la plenaria del Senado, la ausencia estruendosa de los funcionarios gubernamentales que ya tienen por costumbre no asistir a las citaciones del Congreso de la República. El control político parece que no les interesa mucho al gobierno nacional y a sus funcionarios, pero hemos decidido que de todas formas esos debates hay que hacerlos y hay que desarrollarlos de cara a la opinión pública. Finalmente lo que nos interesa es que la opinión pública se entere de lo que está sucediendo, de cómo van las políticas gubernamentales y cuáles son los planteamientos críticos de la oposición y las propuestas para solucionar los problemas del país por parte de nuestro partido, el Centro Democrático. Así que este debate lo vamos a hacer una vez más pensando en la opinión pública nacional, agradeciendo pues las respuestas que nos puedan dar los funcionarios, los pocos funcionarios del gobierno acá presentes. El tema de la justicia es uno de los callejones sin salida de los diálogos de paz, que tiene varios callejones sin salida, pero este de la justicia tal vez sea el más crítico. Si no se resuelve el tema de la justicia, es absolutamente inviable, absolutamente imposible firmar un acuerdo de paz. Sobre todo porque la opinión pública nacional, que es un actor que no está en la mesa, pero que es un referente principal y es un actor muy importante en estas conversaciones, pues la opinión pública ha expresado en todas las encuestas, en todos los sondeos de opinión, que repudiaría, rechazaría, no aprobaría una paz con impunidad. La opinión pública exige que la paz sea con justicia, lo que significa, en nuestros términos, que haya castigo ejemplar para los responsables de crímenes de guerra, de crímenes atroces, de crímenes de lesa humanidad. Por esa razón, la resolución del tema de la justicia es absolutamente clave, estratégico, indispensable, crítico para pensar en la viabilidad de un acuerdo de paz. Pero estamos muy lejos de llegar a un punto de solución de este tema de la justicia. Creo yo que la raíz del problema, la raíz honda del problema, la causa primigenia de este empantanamiento con el tema de la justicia en los diálogos de paz, tiene que ver con el pecado original de los diálogos de paz en nuestro país. Ese pecado original consiste en que el gobierno ha aceptado la existencia de un conflicto armado interno, que por vía de los diálogos de paz se iría a resolver. Esa aceptación de que hay un conflicto armado interno es lo que ha llevado al gobierno a aceptar que a la mesa de conversaciones en Cuba concurran dos partes iguales, dos partes en condición de igualdad, como se ha establecido en las reglas del juego en las conversaciones de La Habana, principio que es reiteradamente recordado y subrayado por la parte más interesada, o sea, las FARC.
Las FARC insisten en que están en condición de igualdad con el gobierno, con el Estado colombiano en la mesa de conversaciones. Esa condición de igualdad pues es un exabrupto absoluto. Un Estado que tiene el 98% de la aceptación nacional, del apoyo, del respaldo de la población colombiana, no se puede igualar a un grupo terrorista que puede tener simpatía, si al caso, en el 1% de la población colombiana. Hay un desbalance de legitimidad absoluto que el gobierno ha resuelto no hacer valer en la mesa de conversaciones, aceptando la igualación en esos diálogos de paz. Esa condición de igualdad en la mesa de conversaciones lleva a que la regla de juego de oro en esos diálogos de paz sea que todo se debe pactar en la mesa de conversaciones entre las dos partes iguales que concurren a ella. Todo debe ser pactado, todo debe ser producto de un acuerdo. Por esa razón, la justicia transicional, de la que tanto se jacta el gobierno, y de ese instrumento de justicia transicional, el marco jurídico para la paz, es desconocido por las FARC, con el argumento de que no ha sido objeto de un acuerdo, de que esta es una medida absolutamente unilateral por parte del gobierno que no compromete a las FARC. Por el contrario, las FARC han dicho que ese instrumento, el marco jurídico para la paz, es una especie de maleza jurídica, en los términos de las FARC, que han sembrado en el campo de la paz, y que si esa maleza jurídica no es erradicada, no podrá ser firmado un acuerdo final en La Habana. La justicia transicional es maleza jurídica, es un esperpento, también lo han calificado así, es un obstáculo para la paz y es desconocida absolutamente. Las FARC dicen eso no existe, para nosotros eso no existe porque no ha sido producto de un acuerdo. Y rememora uno el momento en que el culiprontismo del gobierno nacional indujo al Congreso de la República en el año 2013 a aprobar de manera apresurada, prácticamente colmando los tiempos legislativos, colmando la agenda legislativa, a aprobar ese marco jurídico para la paz. Incluso el senador Barreras, aquí ausente, estuvo en La Habana urgiendo a los negociadores de las FARC para que rápidamente, en términos de 2 o 3 meses, firmaran un acuerdo de paz. Eso tal vez fue por ahí en marzo o abril del 2013, porque los tiempos legislativos se acababan y si no se firmaba ese marco jurídico para la paz antes del 20 de julio, pues entonces se iba a dar al traste con la posibilidad de paz en Colombia. Obviamente las FARC le dieron un portazo en las narices y le dijeron: no nos venga a imponer plazos, no nos venga a imponer términos ni tiempos, esto se lleva su tiempo. Además, el marco jurídico para la paz no nos compromete, no estamos interesados, no es algo que esté concertado con nosotros, así que hagan ustedes lo que quieran. Pero se aprobó el marco jurídico para la paz. Ese marco jurídico para la paz fue repudiado por ONGs nacionales, ONGs internacionales, incluso Human Rights Watch, que no es exactamente un grupo de derecha ni de centro derecha, sino más bien con una ideología muy proclive a la extrema izquierda, criticó el marco jurídico para la paz. La Asociación Colombiana de Juristas igualmente lo criticaron. Desde el Centro Democrático también criticamos el marco jurídico para la paz. El señor Procurador General de la Nación criticó duramente ese instrumento jurídico y al final de cuentas ese instrumento del gobierno y aprobado por el Congreso
rápidamente y a las carreras, lo que establecía era que se deberían juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, los crímenes atroces, imponer unas sanciones, pero al final del día se daba posibilidad para que el Ejecutivo suspendiera la aplicación de la pena. ¿Qué significa eso? Suspender la aplicación de la pena, como el mismo fiscal general de la Nación lo señaló en su momento, era equivalente a una amnistía o a un indulto de esos delitos atroces. Claro, el señor fiscal de la Nación no lo dijo rechazando o repudiando esa amnistía, sino por el contrario aplaudiéndola, porque ya es conocida de la opinión pública nacional la posición del señor fiscal, muy proclive a la impunidad para las FARC. El tema se centró entonces en ese aspecto, el debate nacional. Vino el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, que enmendó en mucho esos estropicios del marco jurídico para la paz y señaló que no podría haber suspensión total de la pena, que los crímenes de guerra, los crímenes atroces, los crímenes de lesa humanidad deberían ser castigados con penas privativas de la libertad y que era absolutamente inviable, en consecuencia, la pretensión de utilizar el marco jurídico para la paz sencillamente para no castigar esos delitos y darles absoluta impunidad. Así quedamos con ese marco jurídico para la paz que posibilitaba que concurrieran ante los tribunales los principales responsables de los crímenes atroces, fueran objeto de sentencias y que esas sentencias se pudieran eventualmente reducir, pero de ninguna manera se podrían suspender de manera total. Ante esas circunstancias, las FARC han insistido que ellos no son delincuentes, que ellos no son criminales, que ellos están ejerciendo el sagrado derecho a la rebelión, que es consagrado, dicen ellos, por la justicia universal, y que seguramente en ejercicio de ese sagrado derecho a la rebelión pudieron haber cometido uno que otro desafuero, una que otra equivocación, pero que todos sus actos han sido legítimos porque son derivados del ejercicio del derecho a la rebelión. Señalan igualmente que la responsabilidad principal de la violencia en Colombia la tiene el Estado. El Estado fue el promotor de la violencia, el origen de la violencia es el terrorismo de Estado, y que las FARC lo único que han hecho es defenderse y contestar, replicar ante la violencia del Estado y de los poderes políticos, económicos, sociales, militares y mediáticos que hay en la nación. Las víctimas del conflicto, en consecuencia, según el punto de vista de las FARC, no son víctimas de las FARC, son víctimas del conflicto, donde hay una responsabilidad colectiva que es necesario dilucidar para que pueda haber algún asomo de paz en estas conversaciones. En vista de que el marco jurídico para la paz definitivamente no fue aceptado por las FARC, que fue echado a un lado, que no conocen, que no aceptarían la firma de un acuerdo de paz si es el marco jurídico para la paz el que establece las condiciones de su desmovilización y de su comparecencia frente a la justicia, el Estado colombiano, por boca de algunos de sus voceros, ha echado mano de otros instrumentos. Uno de ellos es las penas alternativas, como se suspendió, digamos, como se rechazó por parte de la Corte Constitucional la suspensión de las penas de cárcel.
entonces echan mano de las penas alternativas. El principal vocero de esta propuesta es lógicamente el señor fiscal de la Nación, a quien le parece absolutamente viable y posible y plausible, además, que los delitos de lesa humanidad, como el secuestro de menores, la violación de niñas, el desplazamiento forzoso, el secuestro, las masacres, puedan ser purgadas con penas alternativas, que implicarían, por ejemplo, el cuidado de parques, el cuidado de carreteras, el cuidado de jardines infantiles. Para el señor fiscal general de la Nación, eso es absolutamente viable y absolutamente deseable, porque según la visión del señor fiscal, eso de las penas de cárcel es algo desueto, es algo absolutamente anacrónico, es algo premoderno, y lo posmoderno son las penas alternativas que no implican la privación de la libertad, sino algún trabajo de beneficio social. Obviamente esto va en contra de toda la jurisprudencia internacional, no solamente de la Corte Penal Internacional, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han señalado que si las penas son groseramente, y utilizan ese término, groseramente inadecuadas frente a la gravedad de los delitos, eso invalidaría los procesos judiciales, los juicios y las sentencias, señalando que las penas para este tipo de crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces deben en cualquier caso consistir en privación de la libertad para sus responsables. Pero una vez que este tema de las penas alternativas pues, tampoco parece que les ha funcionado mucho en la opinión pública, aun cuando lo tienen todavía dentro de la manga, el señor de la Calle nos sorprendió en algún foro de la Universidad del Rosario con la propuesta de que había que ampliar el delito político, la cobertura, la concepción del delito político y sus conexos, tratando de que algunos de esos crímenes de lesa humanidad fueran cobijados con el delito político. Obviamente esto está en contra de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, que ha establecido muy clara y taxativamente que los delitos que pueden considerarse como conexos al delito político deben ser delitos comunes que estén directamente relacionadas con ese delito político, excluyendo de manera abierta los delitos de lesa humanidad, los delitos atroces, los delitos crímenes de guerra, y de manera taxativa excluyen el terrorismo, excluyen el secuestro, excluyen la tortura, excluyen la desaparición forzosa de personas, entre otros delitos. Así que por esa vía tampoco le ha funcionado al gobierno la posibilidad de darle impunidad a las FARC para que acepten la firma de un acuerdo de paz. El último de los instrumentos, de las herramientas de las que ha echado mano el gobierno nacional, tratando a toda costa de superar este callejón sin salida de la justicia en los diálogos de paz de La Habana, pues ha sido la propuesta de la Comisión de la Verdad. Que dicho sea de paso, esta Comisión de la Verdad está incluida, está contemplada en el marco jurídico para la paz, señalando ese acto legislativo, el número 1 del 2012, que esa Comisión de la Verdad deberá ser creada por una ley. Dice así el párrafo pertinente de ese acto legislativo: una ley deberá crear una Comisión de la Verdad y definir su objeto, composición, atribuciones y funciones. El gobierno y las FARC han acordado crear esa Comisión de la Verdad y han señalado que esa sería una de las patas de una mesa de 4 patas
que estaría conformando un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y en el acuerdo que han hecho público para establecer esta Comisión de la Verdad, se establece que ese sistema integral de justicia transicional deberá, óiganme bien, deberá ser acordado por las partes. El sistema integral de verdad, justicia y reparación deberá ser acordado por las partes en La Habana. ¿Eso qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Que en La Habana se va a derogar el marco jurídico para la paz, porque a las FARC no le gusta el marco jurídico para la paz. Es más, consideran que es absolutamente inexistente y que no están obligados a aceptar ese instrumento de justicia transicional porque no ha sido concertado por ellos. Entonces, si no ha sido concertado, lo desconocen y no firmarían un acuerdo de paz, teniendo como referente del tema de la justicia el marco jurídico para la paz. Si en ese acuerdo que se ha hecho público en estos días se establece que ese sistema integral de verdad, justicia y reparación será acordado por las partes, eso significa que ese marco jurídico para la paz no vale nada, no va a ser tenido en cuenta. No hagamos muchos esfuerzos acá en el Congreso en reglamentarlo, porque el sistema integral de verdad, justicia y reparación va a ser acordado entre el gobierno nacional y las partes como dos partes iguales, en condición de igualdad y de equidad en la mesa de conversaciones. Pero hay que decirlo, estas comisiones de la verdad han sido instrumentos que históricamente se han utilizado para facilitar las transiciones en países que han padecido guerras civiles o en países que han padecido dictaduras. Y esas comisiones de la verdad buscan esclarecer hechos que han permanecido ocultos durante la guerra civil u ocultos durante esas dictaduras. Facilitan entonces el tránsito de un país en guerra civil hacia una situación de normalidad y facilitan también el tránsito de una dictadura hacia una democracia. En Colombia, queridos amigos, no vivimos ni una guerra civil, ni estamos haciendo el tránsito de una dictadura hacia una democracia, y buena parte de la verdad de la violencia ya ha sido esclarecida, como lo señalaba el profesor Daniel Pecó en entrevista de ayer del Espectador, que recomendamos leer con atención. Adicionalmente, esas comisiones de la verdad generalmente son el resultado y el fruto de consensos nacionales. Hay consenso nacional que respaldan, que validan, que legitiman esas comisiones de la verdad. Difícilmente podría uno pensar que en Colombia pueda existir un consenso en torno a esa comisión de la verdad. ¿Por qué? Porque esa comisión de la verdad lo que busca es establecer la responsabilidad colectiva sobre el conflicto armado interno, según la jerga del gobierno nacional y también de las FARC. Entonces van a ser llamados a comparecer, como dice el acuerdo, sectores del gobierno, para mirar la responsabilidad colectiva del gobierno, también de las instituciones del Estado, a ver de qué manera fueron responsables en la violencia del país, y según las FARC, obviamente los representantes del poder político, del poder económico, del poder social, del poder militar en el país y de los poderes mediáticos tendrían que comparecer para reconocer la responsabilidad colectiva de todos en el llamado conflicto armado interno. ¿Qué es lo que se busca
en últimas, y lo han dicho, el señor Alape nos lo dijo de manera muy clara en una entrevista en El Tiempo con Marisol Gómez, antes incluso de que se hiciera pública la conformación de la Comisión de la Verdad. Lo que se busca es establecer una responsabilidad colectiva, y con esa responsabilidad colectiva en el llamado conflicto armado interno se podría abrir la posibilidad de una amnistía general. Si todos somos pecadores, pues a lo que hay que aspirar es a la absolución general. Otra manera de las FARC de buscar esa amnistía, de eludir el castigo que se merecen por sus crímenes atroces. Que la verdad en buena parte ya ha sido conocida en nuestro país, nos habla, por ejemplo, el hecho de que en el caso del paramilitarismo, la Ley de Justicia y Paz ha venido operando en estos últimos años, producto de la implementación, de la puesta en práctica de esa Ley de Justicia y Paz. 4.500 integrantes de los grupos paramilitares han sido postulados para comparecer ante los tribunales y responder por sus crímenes atroces. De ellos, cerca de 1.200 han sido imputados, y hay cerca de 1.100 que están presos en las cárceles del país, esperando la hora de comparecer ante los jueces. Como resultado también de esa implementación de la Ley de Justicia y Paz, se han confesado al menos 64.000 delitos cometidos por los paramilitares. 80.000 víctimas han participado en esas comparecencias públicas, a esos tribunales, a esos juicios, para juzgar esos crímenes atroces de los paramilitares. Esos paramilitares han dado 400.000, óiganme bien, 400.000 horas de testimonio sobre sus crímenes, y las víctimas han participado en 50.000 horas de intervenciones enrostrando sus crímenes a los paramilitares, exigiéndole la verdad de esos crímenes. Repito, 64.000 víctimas, 64.000 delitos se han confesado, 80.000 víctimas han participado, para que en resultados parciales se hubieran exhumado cerca de 5.200 fosas, se hayan encontrado cerca de 5.000 cadáveres, se hayan esclarecido 30.000 homicidios, 13.000 casos de desplazamientos forzosos, 3.000 secuestros y 2.100 casos de reclutamiento de menores. Así que la contribución que ha hecho la Ley de Justicia y Paz para el esclarecimiento de la verdad en el caso del paramilitarismo es confirmado por estas cifras oficiales de la Fiscalía General de la Nación. Yo no me imagino, pues, cómo sería el funcionamiento de esta Comisión de la Verdad para repetir esas comparecencias de las 80.000 víctimas que han participado en el caso de los paramilitares, para ofrecer 50.000 horas de declaraciones y para sustituir o complementar a 400.000 horas de testimonio de los paramilitares. De estos, cerca de 2.000 seguramente que van a comparecer ante los jueces. La diferencia entre el caso del paramilitarismo y el caso de las FARC, en lo que tiene que ver con justicia, es que en el caso de los paramilitares el Estado prácticamente partió de cero. No se conocía prácticamente absolutamente nada o muy poco de la responsabilidad efectiva de miembros de los grupos paramilitares con los crímenes atroces. Eso se ha venido develando a través de esta Ley de Justicia y Paz, con los datos que ha llegado en el día de hoy. La diferencia, digo, con el caso de las FARC es que en el caso de las FARC sí hay ya condenas en firme
por una enorme cantidad de delitos que han sido investigados, esclarecidos, juzgados y condenados por la justicia colombiana. Doy algunos ejemplos. El señor Fabián Ramírez ha sido objeto de 3 condenas por la justicia colombiana y ha sido condenado a 108 años de cárcel. El señor Pablo Catatumbo ha sido condenado en 5 ocasiones, condenas en firme, y ha sido condenado a 112 años de cárcel. El señor Iván Márquez, miembro del secretariado, vocero de la guerrilla en los diálogos de paz, tiene 27 condenas equivalentes a, óiganme bien esta cifra, 879 años de cárcel. La bobadita, 879 años de cárcel por 27 condenas. El señor Timochenko, el máximo líder de este grupo terrorista de las FARC, ha sido condenado en 19 ocasiones por crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, que incluyen secuestros, torturas, desapariciones forzosas, reclutamiento de menores, masacres, etcétera. El señor Timochenko, digo, tiene 19 condenas equivalentes a 889 años de cárcel. 889 años de cárcel. De igual manera, el resto de los miembros del secretariado, todos los miembros del secretariado tienen condenas en firme que equivalen a decenas de años de cárcel. El Estado Mayor de las FARC, de igual manera, y centenares de miembros de las FARC igualmente tienen condenas por crímenes atroces. ¿Qué es lo que reclama el pueblo colombiano? Que estos señores comparezcan ante los tribunales, confiesen la verdad de sus crímenes, se arrepientan frente a sus víctimas, pidan perdón, ofrezcan garantías de no repetición, reparen a sus víctimas, ojalá con los recursos del narcotráfico, para que puedan obtener unas rebajas sustanciales de penas que podrían estar entre 5 u 8 años de cárcel, pensamos algunos. No creo que sea mucho pedir, demasiado exigir, para que haya justicia y no se envíe un mal ejemplo a las futuras generaciones en nuestro país de que el crimen sí paga. Pero tal y como lo está planteando el gobierno, incluso con esta Comisión de la Verdad, que desde mi punto de vista es una trampa de las FARC para eludir la justicia, involucrando a todos en la responsabilidad de la violencia, para que todos siendo responsables, nadie sea responsable y haya una especie de perdón general. Lo que el pueblo colombiano está exigiendo es un mínimo de justicia, un mínimo de justicia a través de esas penas reducidas de cárcel para quien ha sido los principales responsables de estos crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad. Algunos rebaten estas tesis señalando que, por ejemplo, el caso del M-19, del Quintín Lame, del EPL, el PRT, etcétera, en esos casos, cuando hubo amnistías muy amplias, muy abarcadoras, se logró la paz, sin castigo, con impunidad casi absoluta, que esa es una prueba de que la falta de justicia y la impunidad sí es un camino hacia la paz. Y uno dice, bueno, un punto seguramente, de orden, claro. Un punto de orden muy breve, Sí. Honorable senador Rangel. ¿Aprueba la comisión el orden del día? Sí, señor presidente, se ha constituido